Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a todos los que se han sumado. Vamos a ir comenzando. Ya estamos 2 minutitos pasados de la hora de inicio. Estamos esperando que se sumen algunos más. Recordarles que el chat está abierto para hacer las preguntas que deseen durante el transcurso de la charla o levantar la mano al final de la charla y les damos la palabra para que hagan la pregunta. Esta es una charla para analizar el contexto y la dinámica política que impulsamos desde ASACOP en alianza con Esfera Pública y con la Universidad Católica Argentina. Hoy tenemos a Federico Reileno, que es presidente de ASACOP y también es profesor en el posgrado de Asuntos Públicos y en el posgrado de Comunicación Política e Institucional de la UCA, y a Doris Stauber, que es directora de Esfera Pública, una consultora especializada en el ámbito legislativo, que también es docente en el posgrado de Asuntos Públicos de la UCA, en particular en la clase de relacionamiento con el legislativo, que es su área de expertise. La idea y la dinámica de esta charla es comenzar con unas preguntas y unos análisis por parte de Federico y de Doris, donde vamos a analizar tanto el hoy, es decir, la campaña y cómo nos preparamos para las elecciones, y también hablar un poco de lo que se viene en esas dinámicas legislativas. Entonces, sin más preámbulos y para aprovechar el tiempo de todos, arranco, Fede, preguntándote a vos. eh, si se escucha mal en algún momento o lo que fuere, por favor, levántenlo por el chat y lo ajustamos. Bueno, Fede, el primer punto que quiero analizar es básicamente cómo estamos hoy, ¿no? Cómo estamos hoy después de este medio montaña rusa que tuvo la economía desde el 7 de septiembre en adelante, la intervención o el apoyo de Estados Unidos y la intervención explícita en el transcurso electoral, y cómo se fue conformando también, además de los dos polos, que parece siempre esta polarización que se da en Argentina. Hoy nos encontramos en varias provincias con una tercera opción que parecería ser muy competitiva, que conformaron varios gobernadores, pero que a su vez no se termina de entender si es una alianza electoral o es una construcción con vistas a 2027. Entonces, ¿cómo estamos hoy en la campaña? ¿Cómo llegan y cómo están las narrativas de las dos principales opciones y cómo irrumpe esta tercera opción en la dinámica electoral? Bueno, ¿qué tal? Un saludo grande a todos y todas. Ahí veo varios amigos, ¿eh? Ahí está Claudio, Hugo, Manuel. Bien, hemos pasado de todo, ¿no? Porque digo, desde que nos sentamos con Doris y Tito para armar la charla a hoy pasaron un montón de cosas, ¿no? Pasaron cosas, como decía Mauricio, y cosas bastante inéditas. Em, Recuerden que tanto La Libertad Avanza acaba de tener un conflicto, varios conflictos hasta llegar a hoy. Algunos agravados también por ineficiencias propias. El último de ellos es el de la provincia de Buenos Aires, donde van a ir con un candidato que se bajó, o sea, en la propia boleta, lo cual es algo bastante particular. Y por otra parte, como decía bien Tito, es el gobierno norteamericano que vuelve a estar presente en una elección de mediano término. Yo voy a hacer un poquito mínimo de historia. Esto me hace acordar muchísimo a la elección de mediano término de Carlos Saúl Menem, cuando en plena campaña, unas semanas antes de que fueran las elecciones, lo trajo a la Argentina nada más ni nada menos que al presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, cambiando absolutamente la agenda de campaña que le era negativa, ¿no? En este caso no es que vino Trump, sino que hay una intervención en la economía, en las finanzas, una promesa de préstamo de los Estados Unidos, una insólita compra de pesos del Tesoro norteamericano. Eh, Me parece que en el medio de eso lo que encontramos es, como decía Tito, bueno, hay dos grandes jugadores y un tercero que aparece, que yo creo que estamos poniendo más expectativas de lo que va a terminar siendo su resultado, pero que no deja de ser interesante, que es una alianza
de gobernadores, siendo un país federal como el somos, que a veces no lo olvidamos, el poder que tienen los jefes de las distintas provincias o estados provinciales. Eh, Básicamente lo que vemos en la campaña, una campaña creativamente muy pobre, creo que lo más creativo de todos fue ponerlo al pelado y sale el Colorado, qué sé yo, alguna chicana de esas. Eh, Seguimos viendo mucho esta idea de dualismo, ¿no? Nosotros y ellos, Milei, si no votás a Milei se hunde todo porque vienen los kirchneristas. Incluso en la campaña de Manes, por ejemplo, el Capital Federal utiliza el mismo recurso, ¿no? Manes o el kirchnerismo. Una campaña que yo la veo muy pobre en ese sentido, poca creatividad, poco discurso, poco posicionamiento, y justamente Provincias Unidas, que podrían ser quienes traen un discurso distinto, no sé si los han visto ustedes en televisión, los gobernadores, están todos enojados. ¿No? El discurso es de gente enojada, ¿no? Y nosotros sabemos que en política los discursos de gente enojada no, viste, que además no son el presidente, no es una elección, es una elección legislativa. Yo los veo demasiado enojados, o sea, enojados con el gobierno, enojados con la vida, enojados con todo. Entonces llega un momento que no hay propuestas, ¿no? Las propuestas se diluyen, ¿no? Con un candidato además que no es la renovación. O sea, si nosotros sabemos que el 50% de la población argentina es la generación Y y Z, el candidato no se acerca empáticamente con el votante principal, ¿no? Lo cual también es un problema. Y todo esto metido en otra problemática, me parece que vamos a tener en estas elecciones, que es que tenemos una boleta única que nadie sabe muy bien cómo se usa. Y lo comentábamos antes de empezar con Tito y con Doris. En general, cuando hay una nueva manera, ¿no? Cuando hay un nuevo elemento, cuando hay una nueva tecnología, porque, hemos tenido en Capital Federal también en su momento el voto electrónico, y no se explica demasiado bien cómo funciona, puede llegar a provocar menor participación, ¿no? Digo, hay mucha gente que por ahí inconscientemente, pero no tiene ganas de pasarla mal frente a una mesa examinadora, como si estuviera en la universidad o en el colegio secundario. Entonces, me parece que en un momento donde una de las problemáticas que tenemos es la participación, no haber hecho una campaña más profunda, es cierto que hoy no es fácil. Antes lo solucionábamos con un spot publicitario, hoy en televisión, hoy no se soluciona así, pero no hubo un esfuerzo, digamos, de las autoridades en todo el país para que nosotros con ASACOP en varias localidades del noroeste, por ejemplo, hicimos, ahí lo veo a Claudio, un esfuerzo desde de ASACOP para enseñar a trabajar cómo era esta boleta única, pero no ha sido muy exitoso en la Argentina esto, con lo cual también ahí le pongo una ficha ahí de, de distorsión, ¿no? Entonces, recapitulando, yo diría un discurso narrativo muy dualista, muy Milei, y si no gana Milei nos hundimos todos porque vuelve el kirchnerismo. En el kirchnerismo hacemos lo mismo, el discurso contrario, a ver cómo hacemos para sacarlo a Milei del sillón presidencial. Todo esto, después Dori lo sabe mucho más que yo de lo legislativo y va a trabajar lo que significa a futuro esto, ¿no? De tener un Congreso de vuelta enfrentado y donde cada vez sea más difícil buscar consensos. Y en un entorno, eh, si me permiten, ¿no? En un entorno sudamericano que se ha complejizado en las últimas semanas, ¿no? Entonces, a, a la problemática chilena le sumamos hoy, bueno, y Colombia con algunos atentados y asesinatos de candidatos, le sumamos Ecuador. Ecuador tiene un paro, está con un paralizado desde hace ya casi un mes. Y ustedes habrán visto las imágenes de estos días de Perú, ¿no? Donde la revuelta juvenil parece asimilarse a la que hace unos años existió en Chile, ¿no?
Entonces, también empezamos a ver un entorno sudamericano complejo, que puede que no sea nuestra realidad hoy, pero que de alguna manera también le da una cierta incertidumbre a la política local, ¿no? A la política argentina, ¿no? Em, de alguna manera también eso podría explicar cierto acercamiento de Estados Unidos con Argentina en un entorno sudamericano cada vez más complejo. Argentina parecía como un país, o parece como un país un poquito más, menos turbulento. Nosotros nos parece que siempre estamos turbulentos, pero por ahí comparado con el entorno que nos rodea, quizás menos turbulento, ¿no? Entonces, eso es un poco algunos disparadores para que después discutamos entre todos. Genial, Fede, te sumo ahí dos puntitos sobre el entorno. Este fin de semana Bolivia elige presidente y el MAS se va a ir del poder después de mucho tiempo de hegemonía. Y por otro lado, el año que viene tenemos elecciones en Brasil, donde se tiene que definir si hay una renovación completa y Lula ya no compite y hay una renovación, o Lula vuelve a competir con una edad ya bastante avanzada, pero muestra también una falta de renovación en la política brasilera que la sufrió la política chilena y la sufren varios países de la región. Entonces, sí, la región, a veces, como vos decís, ¿no? Nos pensamos que nosotros somos los únicos que somos medio turbulentos, pero la región entera está pasando por un momento de ese estilo. Eh, Exactamente. Dori, ya hablando bueno, cómo estamos en la campaña, me interesa y nos interesa saber, y acá tomo tus palabras y te cito, lo tengo escrito textualmente, porque vos solés decir que el Congreso es la caja de resonancia de la sociedad y es el lugar por excelencia del debate de la política. Eh, ¿Cómo crees que se va a desarrollar la dinámica a partir del 27 de octubre, en realidad a partir del 11 de diciembre, cuando se dé el recambio del 10 de diciembre en el Congreso, particularmente con dos enfoques? El primero es, el oficialismo, sea cual sea el resultado de la elección, va a tener una bancada propia más grande, entonces va a tener un poco más de poder y va a menos dependencia de las alianzas, aunque va a seguir dependiendo de las mismas. Eh, y a su vez, el bloque del medio entre el oficialismo y el peronismo más opositor tal vez esté un poco más unificado y menos polarizado de lo que está ahora, cambiando la lógica de negociación del oficialismo. Y por otro lado, no estamos viendo una campaña tan agresiva, o sea, sí en los discursos, no entre las personas, pero ¿vos crees que puede haber alguna secuela de la campaña en la dinámica política que se viene, o lo que pasó en la campaña siempre queda en la campaña y después vemos cómo se desarrolla el Congreso? Bueno, voy con eso. ¿Cómo están todos? A ver, empezaría diciendo que el Congreso Nacional actual está funcionando con una lógica y con una forma de convivencia con el Poder Ejecutivo que en lo personal creo que no se sostiene, no se puede sostener en el tiempo. Entonces sí, cabe esperar un cambio de esa lógica después de las elecciones del 26 de octubre. Yo te diría que después de las elecciones, no sé si me voy al 10 de diciembre, me quedo en después de las elecciones. Pensemos que el último tema que el gobierno logró mover en el Congreso fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el mes de marzo de este año. Ahí firmó un decreto de necesidad y urgencia para aprobar el acuerdo que había firmado en Estados Unidos. Los DNUs corresponde que vayan al Congreso y la Cámara de Diputados declaró la validez de ese decreto, dándole ya jerarquía de ley y blindándolo a nivel legislativo. Fue la última victoria de Javier Milei en este Congreso. Desde entonces, esa caja de resonancia de la sociedad civil no para de sacar leyes opositoras. Garraham, jubilaciones, ATNs, universidades, que eso en sí mismo no es un problema, digo, que haya una oposición que sea mayoría en el Congreso y que vote leyes no es un problema, es parte de la lógica del funcionamiento de un sistema republicano con división de poderes, pesos y contrapesos. El problema que tenemos es que esas leyes que son sancionadas y que ya una vez que pasan la puerta del Congreso de la Rosada ya no son leyes opositoras, son leyes del Congreso Nacional, son automáticamente vetadas. Estamos hablando de vetos que se anuncian incluso antes de que las leyes se sancionen y que ahora, como segunda novedad, son vetos que este Congreso insiste. Este Congreso, después de 22 años, logró reunir los 2/3 en cada una de las cámaras que se requieren para insistirle a un gobierno frente a una ley vetada.
Y una vez que lo hizo una vez, lo hizo dos, lo hizo tres y lo va a hacer cuatro, ¿sí? Forma ya como parte de la nueva dinámica. Se sanciona, se veta, se insiste. Ahora tenemos una nueva novedad en este esquema, que es que una ley vetada, insistida, el Ejecutivo la promulga, pero pone un segundo artículo que dice igual no se aplica porque no tenía justo previsto presupuesto para esto, que fue lo que pasó con la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Y nos lleva en esta lógica de funcionamiento tóxico que les digo que tiene el Congreso actual, a que se está discutiendo, por ejemplo, una moción de censura para el jefe de gabinete de ministros por esta forma que tuvo de promulgar esa ley sancionada. Y así podría seguir sumando ejemplos. Tenemos que se votan en el recinto interpelaciones a altos funcionarios de gobierno, Luis Caputo, Karina Milei, Mario Lugones, y no vienen al Congreso. Lo citan a una sesión, se abre la sesión y los funcionarios mandan una nota diciendo no podía ir. Hoy por hoy se está discutiendo el proyecto de ley de presupuesto 2026 y hay una oposición que ya se está preparando para reescribir ese presupuesto. Dicen que el proyecto que mandó el Ejecutivo no estamos de acuerdo, nosotros tenemos otra visión, ya están trabajando en reescribirlo, ya le pusieron una fecha en el recinto al dictamen de comisión que debería llegar el 4 de noviembre porque quiere tener la posibilidad de sancionarlo dentro del periodo ordinario con este Congreso. ¿A qué voy con esto? Digamos, ¿hasta dónde puede llegar esta vorágine si no cambia esta lógica de funcionamiento? A que haya una ley sancionada, un presupuesto nacional, pero de sesgo opositor, digamos, que exprese las prioridades de gobierno de la oposición, que vaya al Ejecutivo, que el Ejecutivo lo vete, que la oposición le insista. Digo, ¿cómo sería esa lógica? Después de las elecciones del 26 de octubre, en ese sentido, esperamos una reconfiguración de poder. Pensemos yendo para atrás que Milei cuando asume en el 23, asume en una marcada minoría parlamentaria, tenía 30 y pico de diputados, 7 senadores sobre un total de 257 y de 72, pero asume con un 52% de respaldo, que es el número que arrastraba del balotaje del 20 y pico de noviembre que tuvo contra Sergio Massa. Entonces sí, era parlamentariamente un gobierno muy débil, pero que tenía esa mochila que no era menor y que el Congreso se la respetó. El Congreso le dejó hacer, pese a esa minoría parlamentaria, a Milei. El Congreso permitió el DNU 70 porque lo hubiese podido rechazar y no lo rechazó. El Congreso votó la ley de bases. El Congreso le dio la suspensión de las PASO. Fueron un montón, fue mucho crédito el que le dio el Congreso al gobierno que además bajaba inflación, ordenaba algunas cuestiones, seguía teniendo respaldo popular pese a las medidas, pero que pasa, ese crédito se acabó. Entonces, es cierto lo que vos decías, Tito, hace un rato, de que en la próxima configuración de las cámaras, el gobierno va a tener más diputados de los que tiene actualmente, cualquiera sea el resultado. No estoy diciendo que le va a ir bien en las urnas, estoy diciendo que cualquiera sea el resultado de las urnas, el gobierno va a tener más diputados y más senadores. ¿Por qué? Porque se renuevan los diputados que se eligieron en 2021, cuando la Libertad Avanza prácticamente no insistía, digo, metió 2 diputados por la ciudad de Buenos Aires, 2 por la provincia y paramos de contar. Y en el Senado directamente se renuevan los senadores de 2019, donde la Libertad Avanza no tenía representación. Entonces parte de un piso de cero. Cualquier senador que pueda sumar va a ser una ventaja en términos absolutos. Nosotros contamos con que si al gobierno le va bien, en términos generales un resultado medianamente optimista, podría llegar incluso a tener un tercio propio en la Cámara de Diputados. Un bloque propio de 78 diputados, un chiquitín más. Si le va medianamente bien, no sé si es el escenario más que vemos más próximo, pero creo que todavía es posible. Si tenemos un tercio de la Cámara de Diputados, de mínima deja de haber insistencia frente a los vetos del gobierno. Ya sería un cambio sustancial. Sería que el Congreso, ley que apruebe, si se veta, vetada se queda. Pero así todo, creo que no podemos pensar en esto como una ventaja o como una victoria por sí misma para el gobierno, porque el gobierno no tiene que simplemente aguantar frente a un Congreso, ¿no? Se espera mucho más de cualquier gobierno, no solo de este. Entonces, también tenemos que ver si va a tener capacidad de impulsar leyes. Y ahí es donde uno dice, bueno, tenemos que ir viendo.
¿Por qué? Porque sin dudas, incluso en el mejor de los escenarios, no va a tener una mayoría propia. Y llamo la atención sobre este punto. No va a tener mayoría propia y no va a tener un 52% de los votos en las espaldas. No sé si va a tener 30, va a tener 34, va a tener 38, va a tener 29, no lo sé, pero seguro no va a ser el 52%. Va a estar políticamente mucho más comedido que en lo que fue en su desembarco en el año 2023. Y también va a haber cambios en la oposición, más allá de lo numérico. Fuerza Patria en diputados, quizá pierda algunas bancas, quizá no, depende cómo le va, pero no va a estar tan lejos de ese bloque de 100 que tiene hoy. En el Senado seguramente pierda algunas posiciones, pero así todo va a seguir siendo marcadamente la primera minoría. La diferencia para mí con esta oposición radica en que el 10 de diciembre de 2023 y el periodo que lo siguió estaba absolutamente descolocada por lo que había pasado en las elecciones del 23. La oposición no entendía quizá el giro del electorado, cómo pararse frente a un gobierno tan disruptivo, cómo responder, qué hago si los temas quedan trabados en comisiones porque los libertarios no convocan. Bueno, toda esa lógica ya la dieron vuelta, la entendieron y el día después de las elecciones o el día después del 10 de diciembre ya saben como qué partido están jugando. Entonces no va a haber tanto tiempo de espera. Es una oposición que va a estar plantada y que ya está construyendo para ser una alternativa atractiva, razonable, competitiva hacia 2027, pese que tiene que ordenarse internamente de ya, pero ya está trabajando con la mira no en el año que viene, sino en el 27. Y surge también, va a haber un espacio importante en el nuevo Congreso, porque me habrán escuchado que yo dije, bueno, un oficialismo que va a tener 70 y pico, si le va bien, si no le va tan bien un poquito menos, vamos a tener 100, más menos, permítanme redondear y hacer los grandes números para el lado de Fuerza Patria, y nos queda una ventana del medio de unos 50 diputados que podemos decir que son los provincialismos. No digo Provincias Unidas, Provincias Unidas es un espacio bastante más chico adentro de esta gran paraguas, pero por lo menos comparten algunos denominadores comunes que son todos los diputados que responden a gobernadores. Gobernadores que van desde aliados al gobierno, como un Rogelio Frigerio de Entre Ríos, hasta gobernadores más marcadamente opositores, como puede ser el cordobersismo de Yarlora o Puyaro o otras expresiones. Entonces, como entre los libertarios y Fuerza Patria el diálogo es casi imposible, más allá de algún esfuerzo que haga el gobierno por hacer mella en ese frente, la clave del próximo Congreso va a estar en esa porción del medio del provincialismo, donde no pensemos que es un espacio homogéneo, es un espacio que tiene por lo menos 6 candidatos de presidentes hacia 2027, que representa 10, 12, 16 gobernadores provinciales, entonces que también tiene intereses muy heterogéneos en algunos puntos, pero que durante este año trabajaron en posiciones comunes. Fueron los gobernadores que se sentaron para pedir por la coparticipación de los ATN, que empezaron a pedir por la coparticipación del impuesto al cheque, por la cuestión del impuesto a los combustibles. Son gobernadores que tienen cierto recorrido común. Entonces, para pensar en cuánto cambia el Congreso que viene, hay que pensar también cómo se va a reconfigurar ese espacio. ¿Van a lograr hacer un frente común? Digamos, aunque sea como interbloques, o van a terminar siendo muchas tribus de 3, 5, 8 diputados a los que el gobierno les resulte más fácil negociar uno a uno. Creo que ahí va a estar la clave de cómo pueda cambiar el Congreso hacia adelante, primero por ese tercio que le permitiría al gobierno bloquear las insistencias a los vetos y después en cómo se plantea esa oposición de centro para ver si hay espacio para negociar y para sancionar nuevas leyes y no solo para resistir. Y ahí sé que me extendí medio minuto para responder a lo que me decía de las campañas. Claro que dejan secuelas. Pensemos que este gobierno terminó de perder el control del Congreso cuando se les desmarcaron unos gobernadores que de bajo perfil jugaban con, digamos, votaban para el gobierno, como es el caso de Valdés de Corrientes, que cuando le plantaron competencia electoral en su distrito, de la noche a la mañana dejó de decir que sí y empezó a decir que no. Y así hay muchos otros casos. Entonces, claro, todas las rispideces y los no pagos y todas esas cosas que se dan en las campañas electorales después repercuten en cómo se reconfigura este Congreso que no sale automáticamente de las urnas. De las urnas nos salen un par de números y un par de variables a partir de las cuales las fuerzas políticas se empiezan a reacomodar. Buenísimo, buenísimo, Doris. Sí, con esto de los provincialismos intermedios, me hizo acordar a Brasil, que tienen algo que se llama Centrao ellos,
y escuché varias comparaciones entre este bloque del medio que podría ser nuestro centrado que sistemáticamente juega con los oficialismos nacionales porque responden a oficialismos locales. Yo creo que la gran diferencia, además de la tradición que ya tienen ellos y la costumbre de funcionar así en la dinámica, es que el centrado no suele tener aspiraciones nacionales, no suele tener 6 presidenciables de cara al 27, ¿no? Que eso cambia mucho la dinámica cuando en el bloque vas a tener tal vez un Schiaretti, vas a tener tal vez algún gobernador que tiene diputados ahí, que tiene aspiraciones presidenciales, no puede reelegir en su provincia, entonces tiene que ir a buscar algo más. Y creo que eso va a abarcar mucho la dinámica. Hay una expectativa que el mismo gobierno seteó, esta es una pregunta abierta para cualquiera de los dos, sobre las reformas que se vienen, ¿no? ¿Viste? El gobierno siempre habló de que eran reformas en etapas, pero el mismo gobierno empezó a plantear que luego de esta elección van a venir las reformas principalmente fiscales y laborales, y van a intentar avanzar en ellas, que como sabemos son reformas recontrasensibles, porque la fiscal, aunque sea fiscal nacional, va a tocar las arcas provinciales por la coparticipación, y la laboral, bueno, abrir el código laboral es un desafío para cualquier gobierno, y necesita mayorías también calificadas, ¿no? No es la mitad de los presentes, sino la mitad de los miembros totales, ¿no? Una reforma fiscal. Entonces es Lo más complejo. impositivo, sí, en el caso de que haya Sí. asignaciones específicas. Entonces es también más complejo de lograr esa mayoría que necesitas para realizarlas. Ahí lo que a mí me llama la atención, el interrogante que yo tengo abierto, es cómo se dará esa dinámica, porque hay algo que vos marcaste muy bien, Doris, es que el Congreso ganó la iniciativa en la agenda, ¿no? Generalmente la agenda del Congreso es bastante impuesta por el Ejecutivo Nacional y el Congreso es un poco más reactivo, tiene sus temas e intenta avanzarlos, pero en este caso el Congreso mismo logró ganar eh, la iniciativa de la agenda y los proyectos que trata y cómo avanza. Entonces, eh, estas reformas si se tratan y si se aprueban, y si se aprueban, no, si se intentan presentar en el Congreso, necesariamente va a tener que negociar con este bloque intermedio por lo menos, y necesariamente va a tener que intentar mantener la iniciativa del gobierno y que no le suceda como podría suceder con el presupuesto que están nombrando ahora, que introduzca el tema, lo ponga en agenda y después se lo cambie la oposición o le sancionen otro. O sea, es muy sensible también en una posición donde no estás dominando, no sos hegemón en ese Congreso, avanzar con reformas tan sensibles para el logro de tu gobierno. Y ahí entra la otra pregunta, ¿por qué 6 presidenciables van a colaborar tanto con un posible rival dentro de un año y medio? Entonces son muchos interrogantes que quedan abiertos de cómo va a funcionar el Congreso y cómo va a ser la dinámica política en estos 2 años de un gobierno de minoría que le cuesta mucho articular y negociar. Bueno, acá varias cosas. Primero, hay muy pocas certezas, pero hay algunas. Una es que este gobierno no va a estar en condiciones de imponer ni una reforma laboral ni una reforma tributaria. Si las puede presentar y hacer caminar, van a tener que ser en forma negociada con algunos sectores políticos. Y ahí es donde hay que ver si el gobierno recupera esa capacidad de negociación con los gobernadores que en algún momento tuvo, después hubo cortocircuitos, ahora está como un poco más frío, pero ver si puede recuperar ese ida y vuelta con los gobernadores que fue el que aprobó el RIGI, por ejemplo, o que contuvo otras iniciativas de gobierno. Los sectores de centro siempre están a la expectativa de negociar. Por ejemplo, hay leyes como la ley de coparticipación del impuesto a los combustibles que no salió. Digamos que a último momento faltaron unos votos, eran iniciativa de los gobernadores, entonces hubo gente propia quizá que se bajó de ese tren. La semana pasada en diputados se votó una ley muy sensible para el gobierno que es la que cambia el régimen de validación de los decretos de necesidad y urgencia. Hoy Milei emite un DNU, ese DNU tiene que ir al Congreso y el Congreso tiene que no rechazarlo por ambas cámaras para que siga vigente. O sea, siempre el criterio que prima es que un DNU está vigente hasta tanto lo rechazan ambas cámaras. Bueno, el Congreso quiere dar vuelta con ese criterio y decir que un DNU está vigente solo si lo aprueban ambas cámaras.
Entonces le quieren poner un coto a esta capacidad que tiene el gobierno de emitir DNU tras DNU. ¿Qué pasó con ese decreto, con ese proyecto de ley? Fue aprobado por el Senado por amplia mayoría, fue aprobado en diputados por una mayoría más acotada, pero se le introdujo una modificación importante, que es que se le quitó el plazo al gobierno para expedirse en torno a los decretos. Entonces, está bien, los decretos tienen que estar validados por el Congreso, pero si el Congreso se calla, eso sigue jugando a favor del gobierno. Y la eliminación de ese artículo hizo que el texto vuelva al Senado, que todavía no está aprobado y demás. Y ahí hubo mucho juego de los gobernadores. Dos misioneros, un santafesino, gente que está repartido por los distintos partidos y frentes electorales, que dijo, sí, vamos por más control de los DNU, pero lo que realmente le hacía fuerza al gobierno, esa linita la tacharon. ¿Por qué? Porque están esperando el 26 de octubre, quieren ver con qué número salen en las espaldas cada uno de ellos y cómo se pueden sentar en una mesa de negociación. Porque los gobernadores tienen aspiraciones hasta el 27, es cierto, pero también tienen que administrar hasta esa misma fecha. Entonces, nada, del lado de la oposición hay sectores que son dialoguistas. Digo, la oposición, por más que esté pensando en un proyecto para el 27, no es una oposición dura a hoy. Ahora el punto es si el gobierno va a poder darse la táctica y la estrategia de negociar con todos estos actores, que tampoco son uno, son muchos, y llegar a acuerdos. En lo que es otra certeza, podría decir, que tenemos al respecto es que el gobierno viene de confirmar que va a haber un proyecto de reforma impositiva y laboral para el post 10 de diciembre. Entonces yo digo, de mínima yo esperaría que lo envíen. La reforma laboral es algo que se habló bastante en el Congreso, porque ya había un capítulo contenido en la ley de bases y porque es una agenda no solo de gobierno, sino de muchos bloques. Todos coinciden en el diagnóstico de que tenemos un problema si el empleo privado no crece. Ahora, difieren en las soluciones. Quizá hay un tercio del Congreso que es Fuerza Patria que dice, no, digamos, vamos a generar empleo cuando cuidemos el consumo, apuntalemos la producción, quizá cuidemos más las fronteras para que se dé más en el mercado interno. Pero los sectores del centro no necesariamente tienen la misma visión, entonces hay un margen de negociación posible, creo. Déjenme decirles que si la ley de bases no tiene un capítulo laboral más robusto, fue porque en ese momento el propio gobierno no quiso quemar las naves con las centrales sindicales digamos, y cuidó esa relación política. Si no, si era por el radicalismo y otros partidos, hubiese podido haber incluso más artículos de reforma laboral en esa mega ley. De lo impositivo tenemos mucho menos recorrido al momento. Como no hay una iniciativa legal, digamos, exclusiva de los ejecutivos en materia impositiva, pero la tradición es que las reformas de impuestos se discuten a partir de proyectos del Ejecutivo. Y como el Ejecutivo ni mandó una propuesta, ni dio demasiadas pistas, más de la vez que se habló del IVA provincial, de los anuncios de Caputo, digo, no bajó demasiadas líneas de en qué va a consistir esa reforma, tampoco se llegó a discutir tanto en el Congreso. Lo va a tener que negociar con los gobernadores y en tanto haya un reparto y una distribución de recursos que le cierra todo, yo creo que de mínima es una posibilidad. Ahora, si hacías esta misma pregunta hace 6 meses, en abril, en mayo, cuando salíamos del cepo, yo decía, ahí sí hay una ventana de oportunidad súper grande para que estas discusiones se den post 10 de diciembre. Me preguntas a hoy, me parece que hay un túnel, como así una cosa más larga, más acotada en las posibilidades, pero sigo creyendo que podemos tener cierta expectativa de que algo de eso ocurra o se intente. Bien, y ahí te lo engancho, Fede, y voy con vos. Fede, que sos profesor de la clase de crisis y manejo de crisis en el posgrado de Asuntos Públicos de la UCA y también en el posgrado de Comunicación Política de la UCA. Eh, el gobierno parecía en ese momento que decía Doris que tenía una ventana de oportunidad gigante y ahora es un túnel mucho más chico. Bueno, en ese momento, si vos le preguntabas a cualquiera, también te decía que el gobierno iba a tener una muy buena elección en octubre, iba a tener un aire revitalizador ahí, iba a ganar de nuevo la iniciativa y tener como un gran envión, no el 52-53% de votos, pero sí un gran empuje para seguir imponiendo agenda y seguir en esa dinámica de imposición. El gobierno tuvo un par de crisis económicas, pero principalmente políticas, que afectaron mucho su reputación, afectaron mucho su narrativa, y sin ser un experto en crisis, te podría decir que no las manejó muy bien y no tuvo un gran manejo de la crisis, y ahora parecería necesitar un aire de vuelta revitalizador, esta victoria o renovar sus fuerzas para poder empujar estas discusiones, que las elecciones parecería que no se las van a dar.
¿Cuál es tu visión al respecto y cómo logra de A nuevo esa ver, iniciativa? estoy de acuerdo, estamos viendo el primer año de gobierno, el gobierno llevaba mucho la iniciativa en la agenda. Eh, Recordemos, hoy nos olvidamos todo, el Pacto de Mayo, ¿no? Que va un poco en sentido de lo de Doris, o sea, poder negociar con los gobernadores, logró bastante aire y este año, a ver, las turbulencias económicas no fueron tan importantes como las políticas. Lo que pasa es que quedaron metidas en las políticas. A ver, yo siempre decía, este gobierno tiene una gran ventaja desde el punto de vista de la gestión. Tenía un muy pequeño grupo de personas que estaban rodeando al presidente y que tomaban las decisiones. Tener un grupo muy pequeño te da una gran ventaja porque te da mucha agilidad, ¿no? Te da mucha rapidez, te da rapidez de reacción. Cuando empiezan digamos, ciertos ruidos internos en ese pequeño grupo, alguien una vez me preguntó, bueno, ¿qué harías vos si quisieras lastimar al gobierno? Le pegaría a alguno de los cuatro que están rodeando al presidente, porque siendo un grupo muy chico, el peso que tiene cada uno, es muy importante, ¿no? Y justamente, acuérdate que una de los primeros grandes crisis fue pegarle a la hermana del presidente, que es su mano derecha, ¿no? De alguna manera. Eh, entonces, el gobierno no tuvo, digamos, no tuvo ninguna reacción, porque es difícil reaccionar. No quiero ahora, viste, digamos, de alguna manera no quiero pegarle de más. Es decir, realmente fue un golpe muy duro. Eh, entonces, eh, Milei no pudo desarrollarlo. Había cometido el error anterior, ¿se acuerdan ustedes con el famoso posteo en la red X, etcétera, etcétera, presidente? Pero me parece que el golpe hacia la hermana del presidente eh, fue realmente, si uno podía decir de un estratega contrario, perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque además mella, además de mellar el grupo cercano, mella una característica importante de este gobierno, que era, si bien nunca dijo no somos corruptos, pero si digo no soy la casta, y uno de los defectos de la casta es la corrupción histórica en la Argentina en los últimos 40 años, claramente también perceptualmente te estoy pegando en un lugar donde te duele, y en un lugar donde pega mucho en la percepción de quienes incluso te siguen, ¿no? Es como como algo doloroso. Y el gobierno perdió la posibilidad de gestionar. Después, digamos, con lo de Esper, eso se agranda aún más. Si bien Esper no estaba en el núcleo duro, era una persona, sobre todo en diputados, era una pieza clave del gobierno, ¿no? Entonces, me parece que esa suma de esos tres grandes crisis, ¿no? Es como una multicrisis, ¿no? Es una crisis que tiene como distintas capas. Eh, Creo que la mella más importante de esta crisis no es tanto digo, en la percepción, no es tanto el tema de la corrupción, sino en percibir que Milei no es capaz de gestionar lo que él dice venía a gestionar. A mí me parece que eso es perceptualmente lo más complejo para manejar de esta crisis. Empezar a percibir que Milei no tiene capacidad de gestión personal, digamos, no tiene capacidad de liderazgo personal para llevar adelante estas reformas que, como dice Doris, además son complicadísimas porque gran parte de estas reformas pasan por el Congreso Nacional y en el Congreso Nacional vos sos minoría. Entonces, eh, es complicado, digamos. Si yo tuviera que gestionar esta crisis, te diría es complicado. Viene la ayuda de Trump, que es una manera también en algún punto de subsanar parte de esta crisis, eh, pero de nuevo, no sé si me termina de convencer, o sea, si me termina de poner a Milei en una posición de liderazgo. El acto pasado allí en el Movistar Arena tiene un poco esta lógica de volver a poner a Milei en ese papel de líder posmoderno, digamos, por poner rockero, capaz de ser disruptivo, pero ya no tiene la fuerza que tenía hace un año atrás. Evidentemente, eh, los golpes fueron bastante fuertes. Y entonces entras en una segunda mitad de la pelea ya con muchas mellas. Entonces es difícil de manejar esto. Para mí,
a ver, deberíamos volver al núcleo central de apoyo de Milei, debería evitarse la, la interna, ¿no? Mezquina y evidentemente hasta ahora tratar de recuperar es muy difícil porque vos querés recuperar algo, pero cuando tenías un 50 y pico por ciento de adhesión de popular y donde la baja de la inflación era una gran temática. Hoy, viste cómo es la opinión pública, hoy es líquida, ¿no? Decía Bauma, pero es rapidísima, ¿no? Entonces ya la inflación está cuarto, cuando vos preguntás los temas más importantes, cuarto, quinto, o sea, ya empieza a bajar. Entonces, ni siquiera tu gran carta es la carta principal, ¿no? Entonces empieza a haber otra merma. Es decir, la macroeconomía tiene el gran problema que soluciona algunas cosas, pero no soluciona el bolsillo de las personas. Entonces, me parece que eso, ¿no? Eso es clave. O sea, sí, prolijaste algunas cosas, bueno, pero ¿y ahora cómo hacemos para que eso llegue? Y en el medio tuviste todas estas crisis, es complejo, muy complejo. Sí, eso es también la desgracia de ser gobierno, ¿no? Cuando solucionás el primer tema en Claro, después agenda, van a pasa, surgir otros. pasa. Nunca no van a haber temas a resolver. Acá nos preguntan en el chat sobre el presupuesto. Si hay posibilidades que se apruebe antes del 10 del 12 o es más con la nueva conformación. Yo le agrego para un gobierno que nunca sancionó un presupuesto, ¿no? Este gobierno sigue gobernando con el presupuesto 2023, prorrogado y resignando partidas. Bueno, a ver. Hay una fecha firme para mirar respecto de la sanción del presupuesto, que es que el 4 de noviembre debería tener dictamen de comisión, porque así fue emplazado en el recinto. Y hasta ahora todos los emplazamientos se cumplieron. Esto tiene que ver con eso que le decía que la oposición encontró la lógica para hacer funcionar el Congreso. Bueno, dijo el 4 del 11 se va a dictaminar y probablemente eso ocurra. De ahí hay que llevarlo al recinto. Creo que para poder responder si eso es posible o no, es probable o no, de mínima hay que ver los resultados de las elecciones y cómo se empiezan a parar todos el día después. Yo veo por lo menos posible que se aprueben diputados, que es una forma de empezar a marcarle la cancha al gobierno, y todavía después queda la instancia del Senado como revisora, pero a ciencia cierta no lo podemos saber a hoy. Sí que hay una vocación opositora de avanzar con este debate en el periodo ordinario, porque ya le pasó 2 veces que el gobierno se quedó sin presupuesto porque le funciona mejor gobernar sin presupuesto. Entonces, hoy la que reclama un presupuesto para este país es la oposición, no el gobierno. Y si no tiene alguna certeza o perspectiva fuerte de que el gobierno va a acompañar el proceso de debate legislativo y lo va a poner en un eventual temario de extraordinarias, va a intentar apurar los tiempos para que sea en el periodo ordinario. A hoy la relación es, como les decía, pura tensión entre esos dos espacios. Y después de las elecciones se empieza a ver más mesas de diálogo, de repente se sientan a una mesa y se llegan a otro tipo de acuerdos, puede ser distinto. Pero hoy la oposición no quiere que este año termine sin un presupuesto. Y como ustedes saben bien, el 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias, no el 10, el 30 de noviembre, y de ahí para adelante la agenda la pone el Ejecutivo. Depende del Ejecutivo de un decreto decir si hay extraordinarias o no y para tratar qué temas. Y es agenda cerrada hasta el 1 de marzo que viene. Bien, esa agenda cerrada, pero que el mismo Ejecutivo puede modificarla. Sí, claro, es una agenda, digamos, cerrada para el Congreso. El Congreso solo Mm. trabaja sobre los temas que el Ejecutivo dice, no está obligado a tratarlos, o sea, el Ejecutivo propone, el Congreso después tiene libertad de qué hace con esos temas, si avanza o no avanza, y sí, puede haber inclusiones de nuevos temas y también retirar temas del temario de extraordinarias, pero del 30 de noviembre al 1 de marzo, esa agenda, y con alguna excepción que no me voy a demorar en contar acá, la maneja el Ejecutivo. Bueno, buenísimo. Estamos en 16:45, cumpliendo los 45 minutos que habíamos prometido de webinar. Quiero sí abrir a si alguien tiene, la audiencia tiene alguna pregunta o Doris o Fede se quedaron con algo en el tintero para decir. No quiero robarme la última pregunta, pero sí tengo algunas para hacer. Creo que te Bueno, van a dejar a vos. bueno, me van a dejar a mí entonces. Eh,
Hablamos poco de este tema del escudo legislativo. Vos lo nombraste, Doris, pero eso cambiaría enormemente esa dinámica, esa posibilidad de poder o de jugar del presidente. Hay otro punto que me gustaría sumar, que es la posible alianza con el PRO. Después de estar un año y algo separados, acá también te sumo, Fede, Milei se reunió con Macri 3 veces en menos de un mes. Sabemos que Patricia Bullrich va a dejar el gabinete porque es primera candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires, donde es muy, muy, muy probable que salga primera y vaya al Congreso. Sabemos que Petri tiene intenciones en el futuro de competir en Mendoza. Hay que ver cómo es esa alianza con el oficialismo local, que es un oficialismo que podría negociar y ser de apoyo para el gobierno en el Congreso. Entonces van a haber cambios en el gabinete y esta alianza con el PRO podría asegurarles escudo legislativo y acercarlo, tal vez, acercarlo seguramente más sin lograr el quórum. Hay posibilidades de que este cambio de gabinete le dé, y esta alianza con el PRO le dé el envión al Ejecutivo para ganar de vuelta centralidad, o es un cambio que solo le importa a los que están hiperinformados, a la política y demás, y realmente no impacta en la población en general como para volver a brindarles apoyo al gobierno. A ver, a nivel parlamentario, el PRO quedó bastante reducido, sin dejar de contar que buena parte del PRO que hoy vemos como tal en la Cámara de Diputados es bullrichista, porque son los PRO que asumieron en el 23 cuando ella le ganó la interna a Horacio Rodríguez Larreta y por ende se queda con la mayoría de los casilleros en las listas. Entonces, respecto del PRO, post 10 de diciembre podría fusionarse con la Libertad Avanza. Ahí estaríamos seguros hablando de más de un tercio en diputados para blindar los vetos, pero no suma hasta tanto más. Y digo, y muchos del PRO ya estaban en buena sintonía, ya son como un PRO bastante pintado de violeta, más allá Pará, del diálogo con Macri o no. Porque es un PRO más Bullrich que Macri, si vos querés, en proporciones por lo menos numéricas en el Congreso. Sí, coincido que lo que queda del PRO original, en el fondo está muy cercano a la Libertad Avanza. No creo que cambie demasiado. Sí está bueno como imagen general, digamos, un cierto acercamiento del expresidente con el presidente actual. Eh, Me parece que declaraciones como las anteriores que ha tenido uno con el otro no contribuyen, siendo que es un gobierno que necesita consenso, necesita alianzas, necesita apoyo. Entonces me parece que pelearse con el más parecido a vos no tiene mucho sentido, ¿no? Si yo me voy a pelear con el que realmente está en la otra punta, ¿no? El que está al lado y que me puede ser útil en algún momento. Creo que, pero viste, en la Argentina pensar en cosas, en cuestiones racionales es muy difícil. Racionalmente yo pensaría en la incorporación de una o dos o tres figuras importantes del PRO en el gabinete nacional. Sería lo lógico. Porque por otra parte los que se están yendo, como Patricia Bullrich, es del PRO. Entonces sería lógico que fuera sustituida por alguien del PRO y con eso sellar un poco esa alianza, que es una alianza que existe tácitamente. O sea, a ver, tienen muchos puntos en común, si bien no son exactamente iguales, pero con gran parte del PRO hay muchos puntos en común. Pero bueno, viste, qué sé yo, es muy difícil. O sea, es un partido que no tiene trayectoria, es un partido que no tiene historia, es un líder que no tiene historia, es un líder que se va haciendo y va tomando decisiones a medida que avanza. Entonces es muy difícil pensar qué es lo que va a hacer Milei y la Libertad Avanza en los próximos años. Sabemos que va a estar debilitado en muchos aspectos. Todo va a cambiar si logra blindar un poco el Congreso, pero por otra parte, como bien decía Doris, no tiene capacidad para proponer. Entonces, viste, es complejo. Mira, acordate de Macri y la segunda parte del gobierno de Macri, teniendo una posición bastante mejor en algunas cuestiones que Milei. No pudo hacer casi nada.
Entonces, qué sé yo, le faltaba quizás el apoyo tan explícito y tan particular de Donald Trump, ¿no? Que pero con eso solo no creo que se pueda alcanzar mucho más, ¿no? Bien, bueno, buenísimo. Ahí Tomás Carlino sumó una pregunta de si hace falta, o sea, si alcanza con incorporar figuras del PRO, también hace falta expulsar figuras del círculo más interno, le hace Karina, por ejemplo. Yo, Tomás, me animo a decir que a Karina no la van a expulsar. No, eh, jamás, y jamás. tiene sentido que no la expulse, es la persona de mayor confianza del presidente. Eh, Es lógico que se En un apoyen en eso. presidente que no tiene un partido político, entonces Que no tiene una estructura la detrás, claro. confianza pasa a ser una confianza, digamos, totalmente de piel, ¿no? O sea, a ver, vos no tenés un partido estructurado, vos no sos peronista o radical, o incluso el PRO, que tomó esa misma idea, un partido estructurado. Vos sos un desestructurado, entonces, evidentemente, Karina no va a salir nunca del lado de Milei. No, Eh, no, y más teniendo en cuenta, acá yo le sumo la condición humana. O sea, Karina no es una asesora que no, se ganó la confianza de Milei. Es la persona que acompañó a Milei durante toda su vida y si uno lee la historia de Milei, no tiene tantas personas tan cercanas. Entonces es lógico que la defienda a capa y espada y se quede dentro. Eh, ujú. y por último, Bruno nos pregunta sobre los provincialismos, para hacerla breve y cerrar, porque ya estamos en hora. Si hay algún espacio como los provincialismos que puedan capitalizar y alinear un candidato a 2027, utilizando las batallas legislativas como plataforma, o no suele suceder esto de que las batallas legislativas sirvan después para delinear un presidencialista. A ver, yo tiendo a pensar, esto ya es una apreciación personal, que siempre a las opciones del medio le costó mucho construir candidatos. En este sector del provincialismo la oferta sobra. Pareciera que las figuras que quieren o que se candidatean son muchas. Digo, está Schiaretti, que ya compitió una vez, está Puyaro, está Nacho Torres. Pero hay que ver si, más allá de hoy tener un paraguas común, que es decir, bueno, me quiero plantar frente a este gobierno y quiero mostrar que hay una alternativa que no es todo la libertad avanza o riesgo Cuca, hay que ver cómo pueden seguir estos 2 años que quedan trabajando juntos cuando la cabeza que tenga que ir quedando sea sola uno, ¿sí? Ya no sea una coalición de 6, 7, 8 Eh, figuras, gobernadores, todos en pie de igualdad, sino que tiene que empezar a ver como un primus inter pares. Hay que ver si ahí logran sostener y construir incluso con eso. El sí, Congreso es una vidriera importante y se ha visto en los últimos 2, 4 años. Digo, sí, te da mucha vidriera, te da temas, te da agenda, más en este contexto. Pero hay que ver cómo se ordenan internamente. sí, el centro siempre tiene ese problema. El centro tiene ese problema, más en unos, estamos, no sé, 10 años ya Sí, van a ser 10 años de la ancha avenida del medio de Massa, que salió tercero. entonces, Sí, es complicado, el centro siempre es complicado. Y de vuelta, yo lo que vi ahora es que no hay un discurso demasiado positivo y optimista, que es lo que vos tenés que tener. O sea, la queja te puede servir para una legislativa, pero no para para una propuesta presidencial. Vos no haces una campaña presidencial quejándote de todo. Eh, Salvo que se dé una crisis, pero fíjate que en mi ley había queja, pero había mucha promesa. Entonces, vos necesitas una promesa. Es difícil, como dice Doris, en un grupo donde todos quieren llegar, ¿cómo hago yo para decir, bueno, va tal y vamos todos atrás y generamos un discurso de campaña, una promesa de campaña que sea motivante, ¿no? Es complejo. sí, sí, así es generar y condensar una nueva narrativa, como Sí, bien decís, Bruno. Bueno, estando en hora, me queda agradecerle a todos, a toda la audiencia, la verdad que se quedaron hasta el final y la charla estuvo súper interesante. Agradecerle a Doris y a Fede porque la charla estuvo súper interesante. E invitarlos a todos los que estén interesados a averiguar sobre el posgrado de Asuntos Públicos en la UCA, sobre el posgrado de Comunicación Política e Institucional también en la UCA. Son dos ofertas académicas súper interesantes y orientadas al mundo práctico, no solo quedarse en la academia, sino también tiene su pata teórica, e invitarlos a averiguar sobre Esfera Pública, que es la agencia exactamente. Muy bien. de cobertura legislativa, para mí número uno en Argentina, te lo digo, Doris, es muy bueno el trabajo que hacen, y a invitarlos a que investiguen sobre
ASACOP, la Asociación Argentina de Consultores y Consultoras Políticas, que también es una asociación joven dentro de todo. 10 años, ¿no, Fede? ¿O 20? 10 años. De ahí te doy el pie para que vos hables un poco 10 también años, de sí. ASACOP. Eh, tratamos de apuntar a la excelencia profesional. Somos una asociación de consultores y consultoras políticos amplia, no solamente opinión pública, ni campañas electorales, ni marketing político, también asuntos públicos y oratoria y eventos, o sea, todo lo que hace a la comunicación política, que hoy es muy rico. Y bueno, en Tucumán, primera semana de noviembre, hacemos nuestro congreso anual, que están todos invitados. Ahí comemos unas empanadas tucumanas, o ahora dicen los tucumanos que inventaron la milanesa también. Viste que son así los tucumanos. Pero la vamos a pasar muy bien, son 2 días intensos de actividades, así que después búsquennos en las redes y es un buen momento también para charlar y aprender de la comunicación política. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en estos espacios. Chau. Gracias, muchísimas gracias.